Iniciativa Pol Asturiano, Nesondes. Bones collacies y collacios, quien tama el programa radio de la Asociación Iniciativa Pol Asturiano. Falamos toles elmanes na nuesa lingua y de la nuesa lingua asturiana. Esclaríamos que lle Iniciativa Pol Asturiano. Iniciativa Pol Asturiano lle una asociación que traballa pola normalización del idioma asturiano y por reconocimiento de los derechos lingüísticos de los seus falantes. Toles elmanes vamos a aportaros a lo largo de los alrodio 30 minutos que dura este espacio radiofónico, milenta cosas pas que disfrutéis, sintiendo charres, reflexiones, músiques y demás todo ello en asturiano. Dicimos que si vos apetez ponemos en contacto con nos, hay de ellos lugares na rede pa facelo. El nuestro mail lle contacto@iniciativapolasturiano.org. Ao podéis aportar todos los comentarios, sugerencias y demás cosuques que vos presten. También estamos na página web de la propia asociación, que lle como sigue, iniciativapolasturiano.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. ¡Entamamos! Quiero viaxar en asturiano. Quiero ver la tele en asturiano. Quiero que los meus guajes estudien asturiano. Porque el futuro del asturiano depende de ti, toma la iniciativa. Iniciativa Pol Asturiano. Seguimos en el noso programa con máis convidados, y en este caso vamos a falar con un músico e diseñador gráfico que lle Ruma Barbero, porque fai algamó, fai poques feches el premio Alfonso Iglesias de cómic en asturiano. Ruma, un abrazo, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Ruma, vamos a entamar por lo último, que sería este premio Alfonso Iglesias de cómic en asturiano, na súa séptima edición, por un cómic titulado El viaje a la luz. ¿Cómo recibiste este premio? Pues no, la verdad que, prestóme mucho recibirlo y era un proyecto con el que llevaba bastante tiempo con ganas de hacer, y que si non lle por un premio así, agora mesmo non tampouco iba a tener tiempo para hacerlo así, que contentísimo de poder hacer este proyecto del que tenía tantas ganas y que de otra forma non podía hacerlo. Ruma, de que fala este viaje a la luz? Pues arranco con experiencias de la mi familia materna, experiencias que ellos tuvieran en los años 50 en la montaña de Ponga, un poco relacionado con fugaos y demás de los que había por la época esa. Y lo que pasa, después ellos pasan a ser secundarios na trama definitiva de la historia, que lleva una trama de ficción que un trabajo más allá. No quiero descubrir mucho porque puede tener una sorpresa, la gente que lo lleva y tal, ¿no? Digamos que sí que aparecen fugados y sí que aparecen cosas que pasaban en esa domina, pero que no hay una novela gráfica de fugados, quiero decir, ¿no? va más allá. Roma, porque ¿cuál é el proceso agora, después de este premio, cuál é el proceso para la publicación, cómo se fai? El proyecto el premio Alfonso Iglesias ahora, en este año, y a partir de un proyecto. Tienen que presentarse un mínimo de 15 páginas acabadas y después el guión. Entonces yo eso tenía en concreto 26 páginas y tal. Y entonces ahora lo que tengo es que rematar la historia con todo el guión escrito que tengo y demás, pues rematar la historia de aquí a la Semana Les Lletres, que cuando va a salir, como todos los años, con el resto de premios en esas 3 categorías literarias. Sí, lo que nos achisvamos, Ruma, y que non paraste en todo el verano, porque tuviste per internet, en el nato blog Aguantando Cachones, tuviste publicando, inclusive, dabes un premio a la xente de poder tener lo que publicaste en un libro concreto. Cuéntanos un poquitín lo que hiciste pel verano, que tuviste, con la xente ahí, con mucho seguimiento.
Bueno, andar con un par de cosas diferentes. Lo que ya era el Aguantando Cachones, que bueno, ya este blog que llevo ya unos años sacando, del que ya hice en papel un libro, y estoy a piques de sacar el número 2 de Aguantando Cachones, más que bueno, voy teniendo ya unas cuantas páginas y demás. Y después lo que hice en verano, así nada más concretamente, y era Mollando el culo, que era una tira diaria, como los tires de prensa, pero bueno, en una web. Y lo que hice fue, a partir de un micromecenazgo, pues conseguí sacar un llibrín recopilatorio de los 77 tires que salieron a lo largo de todo el verano, ¿no? Que salieron xuneto y la primera quincena de septiembre. Esa tiradera estaba más enfocado a todos los públicos, entonces había muchos niños a los que yo les prestó la idea y mucha gente que marcó el libro precisamente para los niños que tenían. Entonces, préstame porque yo tratar también con un público que normalmente no trabajo, porque normalmente yo trabajo más para adultos y bueno, son experiencias prestosas y bueno, que pueden además contribuir a verse más niños a lo que es la lectura en lengua asturiana. Sí, aparte lo que te comentábamos, que tuvo abonda repercusión, ¿no? La gente estaba ahí soyerte a lo que es publicabes, porque aprovechabas también, bueno, estas nuevas herramientas sociales, ¿no? Lo que y el Facebook y toda esa historia, ¿no, Ruma? Sí, promocioné mucho por el Facebook y por las redes sociales y hombre, lo prestoso sí que les tires pueden verles todo el mundo, ¿no? Mollandoelculo.com, si quieren subir todos los tires, pueden verles todo el mundo, y el que lo quiera tener en papel, pues puede tenerlo también, ¿no? Gracias a este micromecenazgo, pues permitióme a mí poder trabajar con ello, poder ir sacando estos tires. A la gente permitió pues tener los ejemplares en papel y aparte, bueno, también tener originales, que ya era una parte de una de las categorías, que ya sabes que en estos micromecenazgos ponerse muchas categorías diferentes, entonces bueno, y algunas, según los perros que pusieras podéis tener una tira original del libro, entonces bueno, eso tuvo bastante repercusión y después lo que yo la web tuvo muchísimas visitas, la verdad que quedé prestosamente impresionado de la acogida que tuvo y de las muchas visitas que tuve tanto ahí como en Facebook, aparte de eso de los mecenes que bueno, hubo pues 160 personas que pusieron perres para que saliera el libro y que permitieron eso, poder trabajar no mío, ¿no? Durante este verano y tal. Sí, aparte, lo que nos prestaba los que seguíamos per internet y toda esta historia, y que siempre aproveches, primero destaca los dos trabajos por el uso del asturiano, ya lo falemos en persona en otra ocasión para nuestra televisión, Ruma, pero sí también que tiene siempre un mensaje, ¿no? Vamos, facemos o faigo alcordanza de una concretamente que ya era en brano y que no sé que falaba un neno una expresión en asturiano y que la que venía madrilana pues quedaba blucada con la expresión, ¿no? Hay que decirte que quieres amosar o para por lo menos una realidad que ya tastiable en Asturias, ¿no? Sí, hombre, yo la reivindicación de nuestra cultura y tal tengo siempre presentes. Entonces, dentro de la cuadrilla esta de personajes que salía en la tira, que era una reciella de 5 niñas y niños, pues había una niña que ya era madrilana, entonces eso permitíame pues precisamente que la niña esta pues lo que llamara la atención, preguntara por ella y fuera aprendiendo cosas y de paso de una manera pues de ir amosando cosas al lector, ¿no? De expresiones nuestras o cosas nuestras que pueden llamar la atención a la gente de fuera, ¿no? Sí, aparte lo que decíamos, que tú ya es una persona que fais un apueste descomanado por el tema del asturiano, ¿no? O sea, que decirte, que no se puede entender a Rumar Barbero sin el asturiano. Sí, yo siempre trabajo primero en asturiano y tal, y tengo pocas cosas fechas en castellano. O sea, tengo traducida la Chelita, que es la novela gráfica así nada más larga que hice hasta la fecha, y bueno, algún trabajo más de encargo que me hicieron tal. Precisamente ahora estoy también a punto de reunirme
una xente para hacer un proyecto también sobre cooperación internacional en México y tal, que eso va a ir en castellano también, pero normalmente yo trabajo siempre de mano en asturiano, ¿no? Lo que sí nos prestaba en Trugate, Ruma, como diseñador gráfico y todas esas historias que trabajes dende cuanta ya, no sé cómo está la situación en Asturias del diseño gráfico, no sé si, como dice el otro, para vivir si da la historia o no. Hay que hacer un poco de todo. Yo fui especializándome cada vez más en el cómic, que es lo que me apasiona en neno. Y el cómic, bueno, por extensión, pues ya me entré también muchas veces para hacer ilustraciones para libros de texto, para cuentos y para más. Entonces, bueno, digo más eso del cómic y de la ilustración. Y después diseño gráfico, pues siempre te hacen encargos, ¿no? Yo hice muchos carátulas de discos, cartelos de conciertos. Ahora mismo, pues también, bueno, acabo de hacer ilustraciones y ¿cómo se llama? Un cartel también para la coordinadora de las ONGs de Asturias. Siempre estoy ya con una cosa o con otra, siempre me llaman para bastantes cosas, la verdad que puedo estar contento con eso. También sabes que una de las anuncios que tuvo mucha importancia y que también cubrimos aquí en esta plataforma multimedia y la publicación de un nuevo cómic de Asterix Obelix en asturiano con María José Rodríguez, que fue la que encargóse de la torna. ¿Qué te parece que el cómic, en este caso, no tan nomado como Asterix Obelix, meta el asturiano al mismo tiempo que mete el resto de las lingües del mundo? Bueno, parece muy prestoso que apuesten por sacar en lengua asturiana a la vez que saquen en todas las lenguas, porque bueno, y la política de Asterix y Obelix, ¿no? Y ahora mismo, pues aparte de eso, pues están sacando también cada año pues un número nuevo de los Asterix viejos. Entonces, yo muy prestoso por a la fin tener ese cómic en lengua asturiana, que además que furlara también en ventas de una pasada, y igual pues oye, podía animar a que se vayan sacando más cosas del mismo sen, ¿no? Más clásicos más clásicos del cómic franco-belga, ¿no? Como podían ser Lucky Luke o Los Pitufos o Tintín, por ejemplo, ¿no? Del que hay un par de números nada más en lengua asturiana, ¿no? Sí. Un buen camino, sí. No, dígote que aparte que el éxito que tuvieron, ¿no? Es lo que viene a demostrar, sí, por eso queríamos entrugarte los Ruma, que el cómic en asturiano, que la gente tiene receptividad con él, ¿no? Sí, no, de mano, vamos, el de Asterix en la tierra de los Pictos, para mí que vendió, vamos, de mano sacaron una edición de 1500 y agotaron, vamos, eso, pocos libros en lengua asturiana. Claro. Calculo que vendieran tanto, vamos, y un éxito total, y vamos, alegrarme mucho de ese éxito del cómic y del cómic en lengua asturiana concretamente, ¿no? Sí. Para rematar, una cabera antruga que no tiene que ver con el cómic. Sabemos que estás ahí, bueno, que trabajaste, fuiste miembro fundador de Felpeyo y los Tiquitrinos. En el tema musical, y eso no tiene que ver con el cómic, porque llamábamos esto fundamentalmente por el tema del cómic, este premio y lo que estuviese trabajando en Branu. ¿Cómo estás con el tema musical? ¿Estáis haciendo algo? ¿Tenéis previsto algo para las próximas fechas? Hombre, la música está en las horas más bajas que recuerdo desde los 24 años que llevo tocando en Felpeyo, y está muy fastidiado, pero bueno, ahí seguimos. Tenemos que seguir trabajando, porque bueno, tenemos unos cuantos piezas nuevas, a ver cuándo conseguimos grabarles. Y es muy complicado, 7 personas, y teniendo que buscarnos la vida en cosas diferentes, ¿no? Porque de un tiempo a esta parte, yo lo que os digo, no hay mucho trabajo musical, entonces y es difícil que al tener, vamos, la presión que podíais tener en antes, ¿no? Cuando vivíais plenamente de ello. Pero bueno, tenemos un año por delante para trabajar bien lo que nos queda de disco, para ver si grabamos y oye, de que a un año más o menos se cumplimos los 25 años, pues habrá que estar en forma para
hacer algo curioso. Pues estaremos oyertes aquí en esta plataforma multimedia de Alderiques de Asturias, Iniciativa Polo Asturiano. Dámosteles más fondes gracias, Ruma, por atendernos estos minutinos y date la enhorabona por estos premios y sobre todo por el trabajo que fais pol cómic y pol asturiano, que siempre es como una referencia, y préstanos siempre aquí dar la enhorabona a la gente que trabaja por lo de nuestro y concretamente por la lengua asturiana. Un abrazo, Ruma, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Samuel, y a vosotros por lo mismo también, por trabajar por la nuestra cultura dende les Ondes. Asturias caléllase. Candamu. Cangues de Onís. Pico Riello. Ruta Los Molinos. Xixón. Pión. Asturias fálase. La lingua asturiana siéntese en el país. Iniciativa Polo Asturiano nes Ondes. Muy buenas, Samuel. Hoy estamos aquí en la Revoltosa en Xixón, la presentación del libro Mientras nos añen les agües, con Ana Martínez Sierra, que va a hablarnos un poco de la su publicación, la primera en este caso, un libro que xunta poemas y narrativa, y del que qué mejor que nos fale ella, ¿verdad, Ana? Buenos días, Nacio. Este libro que acabo de presentar aquí en La Revoltosa, a mí está relatos y poemas y relatos. Y dígolo asina porque están contados, lo mismo los poemas que los relatos, en una prosa poética, casi idéntica tanto los poemas como los relatos, y como un conjunto contado de la misma manera, pero reflexado estructuralmente de manera extremada, para diferenciar lo que son poemas y lo que son relatos. Pero bueno, la forma de contar las cosas viene a ser más o menos la misma en ambos géneros. Este librín nace de la necesidad que tenía yo de escribir, del sueño que tenía yo de ser escritora, y no acababa de encontrar el asiento a fallaizo en les míos lletres, hasta que me topé con la lingua y encontré ahí una bayura de posibilidades inmensas de aposentar los pensamientos, las historias, lo que yo quería contar, esos sentimientos que se me revolvían dentro de la cadarma y que quería que salieran contados como yo lo quería contar. Tú dices una mujer de Nava que escribía, y claro, como se formó en castellano en la escuela, pues escribía en castellano. Pero tú sentías que esos textos no acababan de amosar lo que son los sentimientos, ¿no? Las palabras que te salían de dentro. ¿Dónde te surde esa sensación y cómo tú arreblagues por arriba de esa situación de escribir en castellano y llegas a escribir en asturiano? Todo eso empezó a través de un humilde y inocente cursín de asturiano, donde me topé con la realidad de les lletres y de la lengua. Conocí la etimología de muchas palabras, conocí que una palabra que siempre estaba vencellada pues a un espacio concreto podía trasladarlo perfectamente a otros ámbitos. La literatura lo guapo que tiene y que puedes utilizar las palabras y acomodarles como a ti te apetezca, como a ti te suene mejor. Puedes decir que una pita escargata al huerto, pero también puedes decir que tú eres capaz de escargatar el corazón de la persona a la que quieres. Entonces vi una bayura de posibilidades inmensas y conocí la guapura de la lengua, y al conocer la guapura de la lengua vi lo que estaba al mío servicio, porque la lengua en sí misma es pura poesía, que es lo que a mí me gusta escribir. Y que en el libro ves que, bueno, es un libro muy sentimental en el que tú agarres las palabras y haces una especie de diccionario de sentimientos, de sensaciones, ¿no? Con muchas palabras, en el que mezcles pues narrativa, poesía, pero al final es todo un libro muy, muy poético, ¿verdad? Y un poco podemos decir una especie de juntanza de los dos sentimientos a lo largo de la vida, de estas emociones, sensaciones. A lo largo de la vida y a día de hoy. Yo soy una persona que siente mucho, siente todo. Yo veo poesía hasta en un contenedor de basura. Soy capaz de ver poesía en todo lo que me rodea. Entonces, cuando tengo posibilidad de hablar de ello, y más que de hablar de ello, de escribirlo, que ya como a mí más me gusta expresarme, si tengo la herramienta apropiada, eso quiere decir tener las palabras adecuadas, préstame llabrarles fuelles con esas palabras y préstame sacar todo lo que tengo dentro.
Entonces, siempre pensé que la poesía era el género con el que mejor me encuentro. No soy quien a contar una cosa al mío gusto sin la herramienta de la poesía. Y para contar bien la poesía necesito las palabras que a mí me presten. Y vi en las palabras asturianas mucha poesía. Poesía hasta en aquello que hasta entonces pues la gente había requexado pues en la miseria, en la provitud, en la incultura. Villos, pude darles la vuelta. Y ver poesía. Y una cosa que nos pasa a todos, ¿no? Que las palabras en asturiano a la hora de escribir lleven más cosas dentro de ellas que solo palabras, ¿no? A lo mejor las palabras en castellano que aprendemos y que efectivamente pues la escuela de aprender nos ha enseñado efectivamente a utilizar el asturiano con corrección, pero esas palabras no tienen la misma sentimentalidad que podemos tener con otras palabras en asturiano, que sí que sentimos a la nuestra abuela, a la nuestra tía, a personas que queremos o que odiamos pero que quedaron marcadas esas palabras, ¿verdad? Efectivamente, así naye. Yo cuando estaba sintiendo, hay palabras que sientes de toda la vida, pero hay otras palabras que aunque les sintieres de toda la vida, tú no sabías realmente el significado de esas palabras, y eso fue lo que me abrió los huellos a la lengua de verdad, el descubrir, per un llau, que había palabras que yo no conociera, que les conocía nada más que esos conceptos que representaban, yo nada más que los conocía en castellano. Y por otro lado, palabras que siempre había oído, pero en un contexto determinado, claro. Descubrí que les podía aplicar a contextos que no tenían nada que ver con aquello, claro, que yo primariamente los había conocido. Entonces, ahí asunté palabras entre las que conocía y las que descubrí de nuevas, pues ahí tenía un diccionario inmenso, que yo sé que nunca voy a ser quien a conocerlo entero, y esa es la gran felicidad mía, el saber todos los días que me queda mucho que aprender. Eso es la mayor ilusión. Depende cada día, ¿verdad? Y bueno, Ana, tú eres una mujer que escribe, que hay una cosa que voy parecernos muy normal, y una mujer que escribe en asturiano que voy parecernos una cosa normalísima, pero que va a 30 años o 40 años no pasaba. Aunque es verdad que en asturiano la primera escritora que conocemos, una de las primeras que conocemos es Xofa Xovellanos, que era una escritora que era una mujer. Después la primera persona que escribe una novela en asturiano y era una mujer, Enriqueta González Rubín. Y hoy en día tenemos grandes autores como Ana Vanessa Gutiérrez, como Esther Prieto, Esther García López, Marta Mori, bueno, muchísimos, ¿no? Berta Piñán. Pero para ti, ¿quién son los y les escritores que más te presten a nuestra lengua? De lo que llevo yo leyendo, que tampoco, bueno, como el entamu de la conciencia y la conciencia de la lengua no tiene mucha trayectoria, pero leí mucho en estos 2 años largos, leí mucho en asturiano. Y los escritores que más me presta ayer, la primera que leí fue de Berta Piñán. Prestóme mucho la poesía de Berta Piñán. Esther Prieto me gustóme muchísimo también. Consuelo Vega me encanta, Más espeso que el agua, y para una obra magnífica. Que fue el premio este año a la mejor obra, ¿verdad? Efectivamente, y por algo sí, fue el tuvo ese premio, porque una manera de contar las cosas, una esencia, bueno. Y de hombres escritores, Antón García sin duda el mejor, el que más me caló, porque no sabía que se podían escribir historias tan preciosas y tan tiernas y tan completas en lengua. Adolfo Camilo Díaz, Vicente García Oliva, Xoan Bello, en fin, Sandro Fernández, Pablo Suárez, en fin, hay una serie de escritores que se me presten mucho. Bueno, o sea que digamos que tienes una cantidad grande de referencias en la literatura asturiana. Bueno, ya para acabar, Ana, este año pasado, en 2014, fue cuando ganaste el premio. En 2015, este año mismo, fue este cuando año ganaste. Mismo, o sea que un poco este año y un poco el tu año del Sportpolle y del momento de despoxigar como escritora, ¿no? Ganaste el premio de Rellatos de la Oficialidad de Vimenes, muy cerca del Concello de Nava. Después publiques el primer libro, y bueno, ya estamos casi en el 2016. ¿Qué proyectos tienes en marcha? ¿Qué libros? ¿Qué vamos a esperar
de ti, de Ana Martínez Sierra. Yo ya comprometió hacia el mes de abril o así el libro, y cuando estaba imprimiéndose voy y gano con un relato inédito el primer premio, el concurso de cuentos por la oficialidad que convoca el Ayuntamiento de Bemenes. Ana contábamelo con toda la normalidad, gané un premio que dan aquí en Bemenes un poco, ¿no? Y de paso yo, bueno, el premio de Bemenes que ganaron grandísimos autores al que se presenten cada año muchas personas, porque bueno, hay un premio que ya tiene un prestigio y una trayectoria importante y que podemos decir que casi que el mejor en el ámbito de la narrativa curtia, ¿no? En Asturias, o sea que Tamar ya ganando ese premio sin tener nada publicado en asturiano en antes. Tenéis el libro en imprenta, sí, pero bueno. Efectivamente. Esa fue la gran sorpresa de este año, que, a ver, el deseo de escribir un libro fue un deseo mío formado y buscado. El que me hayan otorgado ese premio fue una sorpresa, porque yo sabía que competía con grandes espadas, como bien me decía Antón García, y que me lo hubiesen dado, bueno, para mí fue toda una ilusión y fue un premio a la constancia, me imagino, que es lo que hay que tener, siempre constancia, no perder los sueños, siempre querer y creer en lo que uno puede hacerle, sus posibilidades. Y como soy una persona bastante necia y bastante constante y muy voluntariosa para tirar para adelante, pues no dejé de escribir ni un solo momento, ni después de publicar el libro, ni después de ganar el premio. Y así nadie que tengo un poemario que me está prestando por el alma, que lo tengo ahí, bueno, está presentado a un par de premios, no sé qué será de él, pero en todo caso asolearse de una manera o de otra, asolearse. Y lo que estoy trabajando en Guaño una novela. Interesante. Eso es lo que pretende ser, una novela. Espero conseguirlo. Porque además, en asturiano tenemos, aunque la primera novela la escribieron una mujer, tenemos muy pocas novelas escritas por mujeres, o sea que... Bueno. Esa idea precisamente fue lo que me empovinó a perseguir este reto, el saber que había muy pocas mujeres que habían escrito una novela. Bueno, pues Ana, gracias por atender a los micrófonos de Iniciativa por Asturiano en Sondes. Gracias por tu compromiso con el asturiano, por tu obra literaria, y de verdad esperamos que fales pronto con nosotros y que nos cuentes más obras y que tengamos presentaciones como la que hoy tuvimos aquí en la Revoltosa en Xixón, donde pudimos conocer el tu primer libro y donde, bueno, pues pudimos afondar un poco más en cómo llegaste a ese proceso de escribir y cómo llegaste también a esa obra que ya también, pues eso, un mecigallo entre poesía, entre narrativa, y que al final pues genera lo que podemos decir una obra unitaria, que en principio parece que no, pero que sí. O sea, que sigas viviendo con esa misma calidad. Pues muchas gracias a vosotros por este apoyo que me disteis, por este puxo que dais al mío nombre a través de Les Ondes. Y yo también espero que esta no sea la última vegada que nos juntemos para hablar de literatura, para hablar de proyectos nuevos, de proyectos consagrados y para hablar de todas maneras en lingua. Hola, soy Samuel Sánchez y siento Iniciativa por Asturiano en Les Ondes. Esta música, didnos que lle el tiempo para aprender la nuestra lingua y que mellor que facelo como llevez un nuestro programa con la nuestra maestra particular. Ana María Suárez, un abrazo. Hola, Bones, ¿qué tal? ¿Qué vamos a aprender en el programa de hoy? Bueno, vamos a aprender una palabra en asturiano. Yoñe, albergue, en un sitio que está a mucha distancia. Ese cine queda yoñe, a un sitio que está a mucha distancia. Fan viajes siempre yoñe. Un sitio que está a mucha distancia. Vinieron andando dende yoñe. Encindir más yoñe. Expresión que se emplea para dar a entender que no se precisen más datos para confirmar da qué. Y ahora, güey, prestábame falabos de algunos nombres de pájaros en asturiano. Jilguero, en asturiano dice xilguero. La urraca y la pega. La lechuza, la curuxa. El gavilán y el ferre. La golondrina, la andarina. El mirlo puede llamarse ñerbatu, tordu, miruellu, y el petirrojo, que es el raitán o el papín colorado. Y más nada. Pues prestanos mucho también de aprender, no solo esa palabra en asturiano como yeyoñe, sino también cómo esos pájaros en este caso y mucho vocabulario que en asturiano no se vaya perdiendo y se tenga, además prestanos mucho esa dualidad con el castellano para que la gente tenga pernidio, cómo se dice cada en este caso los nombres de los pájaros. Ana María, muchísimas gracias como siempre, un abrazo.
Vale, gracias a vosotros. Hasta luego. Estamos seguros que muchos de vosotros también tenéis detalles, pocas noticias queréis tener. Usemos los paves y los macarrones y los tallas de los chatos culones, era los poquitos y les quesadillas y de los bolsos ensaladas que tienen, pero no. Buenas, soy Flavia de Xera y préstame sentir Iniciativa polo Asturiano Unes Ondes. Hasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa polo Asturiano. Acordaivos que pa ponemos en contacto con nos tal nuestro mail que lle como sigue: contacto@iniciativapolasturiano.org y la nuestra página web iniciativa.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda la nuestra actividad. Más nada, gracias por estar ahí sintiéndonos, afallaríanos que vos prestase abondo y en una semana estamos aquí otra vegada para aportaros charres y noticias que surdan al rodio la nosa lingua en estos vinientes 7 días. Un saludín afalladizo a todos y a todos, ¡ta llueu!